Bueno, vamos a continuar con el tema de hemorragia uterina disfuncional. Permítanme. Doctora, una disculpa, está fallando mucho mi computadora. Voy a pasar mi presentación a mi teléfono y voy a ver si puedo presentar desde ahí mejor. Por Que mientras, empiece tu compañera eso le iba a mientras, por decir, favor. que empiece por favor mi compañera. Voy, ahorita proyecto. Bueno, los pequeños inconvenientes que están fuera de nuestro control, no pasa nada. Voy, doctora, es que no estaba abierta mi presentación. Ayer, precisamente, mientras estaba con ustedes en las clases, nos subieron a la Toco 2 sospechosas de COVID que según no tenían criterios y una fue positiva y la regresamos. Entonces ya sabrán todo el show de sube la cápsula, todo el mundo estresado. Ya es creo que la cuarta que nos suben diciendo que no es y sí es. Voy. ¿Ya se ve? Entonces sí. Pero cada vez que llega una, cuento 5 días, no hay síntomas, ya libré uno más. Pero así vive uno con el estrés todos los días. Por eso les digo que ustedes que pueden, cuídense, por favor. Sí, doctora. Pero ahí usan su equipo de protección igual ustedes. En la Toco generalmente nada más es el cubrebocas y algunos traen caretas, algunos gogles, porque se supone que es área donde no llega ninguna paciente con COVID, pasan por un filtro. Pero ayer las dos fueron al área COVID, las valoraron, dijeron no es COVID y las subieron. No les tomaron muestra ni placa, yo les mandé su placa y la placa es característica de COVID y ahí van de regreso al área COVID, pero mientras ya pasearon por ahí, entonces ya es un riesgo. Sí. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora con las reaperturas y no tardaremos mucho en que empiecen los rebrotes, así que cuídense, por favor. Sí, doctora. Gracias. Muy bien, empieza. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, empiezo con el caso. Femenino de 62 años, no digesta, posmenopáusica. Acude a consulta refiriendo vaginal de 2 meses de evolución. Como antecedentes de importancia, la paciente refiere haber estado en tratamiento con anticonceptivos orales combinados por síndrome de ovario poliquístico. A la exploración física se observa abdomen globoso a expensas de panículo adiposo. En el tacto vaginal no hay alteraciones. El guante explorador tiene restos hemáticos. Se le realiza ultrasonido transvaginal y se observa útero irregular, un endometrio de 10 milímetros. ¿Cuáles podrían ser las sospechas diagnósticas? Entonces acuérdense, ahí hay que verlos, todo lo que podemos, supongo que leyeron el tema, todo lo que podemos ver como factor de riesgo, ¿no? Tiene 62 años, además es nuligesta y posmenopáusica. No nos dice cuánto tiempo de posmenopáusica. Pero, no sé, a lo mejor supongo que 12 años. Y un sangrado transvaginal de 2 meses de evolución a los 62 años con un cálculo de
12 años de menopausia. Ahora el tratamiento fue en la adolescencia, el tratamiento con hormonales combinados por ovario poliquístico. ¿O por cuánto tiempo? ¿Hasta qué edad? No se lo pudieron haber dado hasta la menopausia, obviamente. Yo te diría, 62 años, nuligesta, posmenopáusica, con ese antecedente, 2 meses de evolución, yo ya no pienso en una hiperplasia, yo pensaría en un carcinoma, directamente. Aunque el grosor de alguna manera me haría pensar que tendría que tener por lo menos 13 milímetros, pero a partir de 11, y me falta ahí uno, pero con los factores de riesgo, yo ya pensaría en un cáncer endometrial. Pero bueno. Es que esa era mi duda porque estaba viendo para poner el caso y me decía que no puedo a un carcinoma si no tengo ya el resultado de un patólogo, entonces primero... Claro, no. O sea, hablamos, acuérdense que cuando hablamos de diagnóstico clínico es una sospecha clínica que se corrobora o se apoya en un paraclínico. Y siempre para todos el gol de oro, hablando del sangrado uterino anormal o de la patología, vamos a hablar lo que hoy dicen las asociaciones europeas. Las asociaciones europeas, y me refiero por ejemplo a la España, que es la que yo creo, o las latinas que se asemejan más a nosotros antes que la anglosajona, dice que hoy día se llama patología endometrial. Y patología endometrial porque finalmente la miomatosis, aun cuando sea un tumor benigno del miometrio, provoca protrusión hacia endometrio y altera la respuesta endometrial provocando sangrados, ¿no? Entonces vamos a hablar que todas estas, y en este caso hablamos de tu punto es ir a la hiperplasia. Entonces, hablando desde ese punto de vista, toda la patología endometrial, el gol de oro para toda la patología endometrial siempre va a ser la histopatológica. Pero por supuesto que tienes que tener una sospecha, si no, no vas a dar un manejo. Si en el oncológico tienes alta sospecha, ya le tomaste el ATAC, ya le tomaste otros estudios, ya dices sí es, ya hasta la puedes estadificar. Obviamente, para decidir si tú das un manejo con radio, con quimioreducción, con radioterapia dirigida y o una cirugía extensa o radical, si necesitas el resultado de patología, ya no tanto para el diagnóstico, sino para corroborar bien tu estadificación y decidir el manejo. Ok. Entonces, por eso yo decía, con todo lo que hay aquí, yo me iría más, y no estoy diciendo a que sea, pero sí sospecharía más en un carcinoma que en una hiperplasia. Si Sí, pones que acude por un sangrado transvaginal que ocurrió después de ser menopáusica, sin ponerle 2 meses de evolución, porque 2 meses de evolución es mucho, para 12 años de posmenopáusica, que quiero pensar en cálculo, pues sí, 62 años, presenta sangrado posmenopáusico, en la adolescencia tuvo tratamiento por síndrome de ovario poliquístico, tiene 10 milímetros de grosor, y te voy a decir por qué. Porque acordémonos que no es lo mismo, y tú revisaste el tema, la hiperplasia en la mujer en la etapa fértil o perimenopáusica que en la posmenopáusica. Si leíste, dime cuál es el grosor normal del endometrio en una mujer posmenopáusica. Menor a 4 o 5 milímetros. Entonces, estás poniendo el doble. Me atrevo a pensar más en un carcinoma. Ok. Si me dices posmenopáusica y me dices 7, pues hiperplasia. Si me dices perimenopáusica, etapa fértil, a partir de 9 es hiperplasia. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Ok. Pero está bien.
Esto es para que vean que construir un caso clínico tampoco es tan fácil y hay que buscar para que todo vaya encajando y podamos, y no dudo que pueda haber una paciente que así se presente, porque todo puede ser, pero es más o menos para que veamos cómo es que tenemos en un caso clínico que identificar todos los factores para poder dirigir un diagnóstico o dirigirnos hacia una sospecha clínica. Continúa. Okay. Bueno, con el tema, como ya escucharon, es hiperplasia endometrial. Bueno, recordar nada más que la hiperplasia es un aumento normal de tamaño que va a sufrir un órgano o tejido a causa de un incremento del número de células normales que lo forman. En este caso, la hiperplasia endometrial es un trastorno que consiste en la proliferación anormal del endometrio por acción de los estrógenos, sin el efecto protector o compensador de la progesterona. Se da fundamentalmente en mujeres con ciclos anovulatorios. Este suele evolucionar sobre un fondo de endometrio proliferativo, producto de estimulación estrogénica, como ya dije, en ausencia de un protector progestacional. Por ejemplo, hasta un caso clínico hubieras puesto una paciente que tuvo resección, una cuadrantectomía por cáncer de mama en control y con terapia tamoxifeno. Sí. Ellas hacen hiperplasia frecuentemente. Muy bien, continúa. Doctor, entonces las que tienen cáncer de mama cuando están en tratamiento, pues pueden tener cáncer de endometrio. Desarrollan frecuentemente hiperplasia endometrial. Son pacientes que, como se someten a manejo coayudante con tamoxifeno hasta por 5 años, hay que estarles haciendo ultrasonidos de control o en ocasiones toma de biopsias para ver cómo están, porque sí pueden desarrollar hiperplasia. Ahora, lo que dijiste es un crecimiento en número, pero puede darse de dos formas. La hiperplasia sin atipia, que va a ser simplemente un aumento en la cantidad de células, pero sin cambios dismórficos, o con cambios dismórficos, lo que ya te da una hiperplasia con atipia y se considera una lesión premaligna. Y obviamente, pues sí, sería de mucha mala suerte, pero si no se vigila o si este conocimiento no se tiene y así se deja, pues sí, la paciente podría llegar a desarrollar un cáncer de endometrio. Entonces, pacientes que están en tratamiento con algún tipo de estrógeno por alguna causa, que tengan útero, siempre tienen que tener tratamiento combinado, tener la oposición progestacional, porque si no el riesgo es desarrollar una hiperplasia. Y en estas mujeres con cáncer de mama es bien frecuente, entonces sí se tiene que vigilar. Okay. Bueno, recordar que el útero va a tener 3 capas: endometrio, miometrio, la serosa. El endometrio va a tener capa funcional y basal. La funcional es la parte más gruesa que se va a desprender durante la menstruación, y la basal es retenida durante esta, y es el origen que se va, o sea, de la regeneración de la capa funcional, es el que se va a ir regenerando. Bueno, en el endometrio en una mujer premenopáusica debe ser menor a 8 milímetros, en la fase proliferativa de 5 a 8, en la secretora de 8 a 15, y en la mujer posmenopáusica de menor a 4 o 5 milímetros. Esto es lo normal. Bueno, ¿cuándo se va a hacer una sospecha de hiperplasia? En mujeres posmenopáusicas, peso mayor o igual a 90 kilos, con antecedente de infertilidad o nulliparidad, con una exposición a estrógenos, ya sea endógenos o exógenos, historia familiar de cáncer de endometrio o colon,
Diagnóstico de diabetes tipo 2, terapia con tamoxifeno, como ya había dicho la doctora, es tratamiento para el cáncer de mama. Este pues es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. En algunos va a ser agonista y en otros antagonista. En este caso el endometrio es agonista. Patología asociada como pólipos, miomas, endometriosis, persistencia folicular, síndrome de ovario poliquístico, cirrosis hepática y tumores de células de la granulosa y teca. Bueno, en este caso hay que recordar que el factor de riesgo más importante pues es la exposición a estrógenos, pues sin una parte protectora de la progesterona. La hiperplasia endometrial se va a clasificar en 4: hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia simple con atipia e hiperplasia compleja con atipia. Bueno, como simple y compleja con base en la ausencia o presencia de anomalías arquitectónicas como complejidad y aglomeración glandular. Y atipia va a ser si presenta o no atipia celular, o sea, en este caso nuclear. El diagnóstico histológico en la simple pues va a ser ausente y patrón arquitectónico regular. En la compleja va a haber ya una hiperplasia presente, es irregular. Las glándulas van a estar agrupadas y yuxtapuestas. En la atipia simple igual presente, regular, y en la compleja igual presente y con un patrón irregular. Bueno, histológicamente así se ve el endometrio normal en la etapa proliferativa. La hiperplasia simple pues presenta el endometrio, va a tener alteraciones en la arquitectura de la glándula y puede mostrar quistes en aspecto de queso suizo, dice. El queso suizo es el que tiene huequitos, ¿verdad? Así, creo que es este, así. En la hiperplasia compleja va a haber un aumento del número de tamaño de las glándulas endometriales con un estroma más escaso entre ellas. En la hiperplasia simple con atipia, las lesiones de hiperplasia se asocian. En las lesiones de hiperplasia simple se asocian atipias celulares. Y en la hiperplasia compleja con atipia, la asociación de atipias celulares y nucleares van a tener lesiones de hiperplasia pues compleja, como ya había mencionado. Ok, aquí lo importante más que conocer los patrones, bueno, ustedes pueden ver en la primera imagen que es la hiperplasia simple, simplemente un aumento celular, pero no pierden su conformidad a lo normal. En la simple con atipia empieza a ver en los halos de estas células conformadoras alrededor de esta luz de la glándula, alteraciones nucleares. Sin embargo, sin perder la forma y sin perder parte del estroma. Ya en la compleja, en la hiperplasia compleja, pero sin atipia, disminuye el estroma, están más pegadas, más agolpadas estas glándulas, tienen atipias nucleares en sus áreas y empiezan con áreas de sangrado por pérdida y necrosis de estas áreas estromales de sostén. Ya en la hiperplasia compleja con atipia, entonces ocurre que ya se pierden inclusive las formas normales de estas glándulas y ya están una encima de la otra. En la otra disminuye el estroma, pero aquí ya está perdida. Y no solamente perdida la atipia celular en los bordes de la luz, sino alrededor de todas estas. Empieza a perderse la estructura normal de estas zonas glandulares. Las imágenes, o sea, qué bueno que están ahí para que las vean, porque finalmente en una descripción histológica tiene que lo que leer, saberlo interpretar y forjar una imagen en su mente para darse una idea de qué hay, pero no son
parte las preguntas o que se les vaya a poner esto como una pregunta, sino más bien saber que la clasificación es hiperplasia simple, simple con atipia, compleja y compleja con atipia, y que obviamente las que tienen a partir de la compleja, la simple con atipia y la hiperplasia, además de compleja, además con atipia, son las consideradas de mayor importancia por el porcentaje que pueden tener de riesgo para desarrollo de cáncer endometrial. Continúa. Bueno, encontré que había otra clasificación un poco más reciente de la OMS, donde mencionan la neoplasia intraepitelial endometrial, que sería en este caso la compleja con atipia. Esto solo lo puse para ver que hay otra clasificación, pero la que mencioné antes de las 4 es la que más se utiliza. Bueno, las manifestaciones clínicas, en 2/3 de las... Un segundito. La primera es la clasificación que se utiliza, pero este es el manejo de terminología. Esa es la clasificación. Y la que sacaste, que saca la OMS, es nada más una situación de terminología para la hiperplasia endometrial. Sí, es que vi que había 2 clasificaciones, pero que una no, o sea que... Volveré otra vez. La otra es la clasificación desde el punto de vista arquitectónico y estructural, Ajá. que siempre te la va a dar. Y esta que sacas de la OMS, para que no vayas y vengas con las imágenes. Y esta es una propuesta de terminología, no de clasificación, de terminología. ¿Por qué? Porque aquí te embarca que todas las hiperplasias con atipias, y te digo sin atipias, si te está hablando solamente de la compleja o de la simple, ¿sí? Se dieron por efecto estrogénico prolongado y tienen un riesgo de hasta un 5% de cáncer, y tienes la posibilidad de un tratamiento hormonal o solamente sintomático. Mientras que en las hiperplasias atípicas, que se consideran premalignas, como les dije, tienes el 25% de malignidad. Aquí, además de que puedes tener la posibilidad de un hormonal, hablando de una simple con atipia, porque la compleja, o la compleja sin atipia, porque la compleja con atipia ya es quirúrgico, puedes decidir o no dar hormonal o quirúrgico. Mientras que cuando ya existe adenocarcinoma endometrioide, que es francamente maligno, el manejo es quirúrgico. Entonces, esta terminología, más que clasificación, este manejo de terminología es para evaluar el riesgo y seleccionar el manejo. La otra es la clasificación de cómo te lo van a reportar desde el punto de vista histopatológico. Entonces, no es que sean diferentes. Ok. Sí, es que no había entendido por qué me salían 2. Ahora sí ya quedó claro. Ya. Perfecto, continúa. Gracias. Bueno, ya en las manifestaciones clínicas, 2/3 de las mujeres presentarán hemorragia posmenopáusica, y hay que recordar que toda mujer posmenopáusica con sangrado hay que sacarle biopsia. Sin embargo, pues casi cualquier tipo de hemorragia uterina normal obliga a valoración diagnóstica. Las mujeres con hemorragia normal, la ecografía transvaginal para el espesor endometrial va a constituir el método adecuado para pronosticar que es hiperplasia endometrial. Los cambios endometriales quísticos sugieren pólipos. El endometrio engrosado en forma homogénea indica hiperplasia, y el patrón estructural heterogéneo va a sugerir un cáncer. En ocasiones durante la exploración, pues se puede palpar una tumoración en los anexos, aunque igual es probable que sea causa de quistes. Por lo que durante la ecografía da lugar a la posibilidad de igual de detectar un tumor ovárico. El diagnóstico.
va a ser completamente anatomopatológico. Ante la sospecha de patología endometrial por clínica, que va a ser metrorragia perimenopáusica o posmenopáusica, o hallazgos ecográficos, que es engrosamiento endometrial mayor a 4 milímetros en mujeres posmenopáusicas o mayor a 12 en mujeres premenopáusicas. Es obligatorio obtener material para estudiar. Aquí se ve un endometrio normal y aquí ya hiperplasia. El diagnóstico de elección es la histerescopía biopsia. Aquí puse un videito de cómo se ve más o menos. Igual otros métodos va a ser el legrado fraccionado o las cánulas flexibles tipo Conner o Pipel. Igual puse un videito de cómo se realiza El esto. médico primero la palpará para determinar la posición del útero y luego insertará el espéculo en la vagina para abrirla y mantenerla abierta de manera que el cuello del útero esté claramente visible. El médico puede utilizar otro instrumento denominado tenáculo para sostener el cuello uterino y mantenerlo firme durante el procedimiento. Luego pasará un tubo flexible largo y delgado denominado pipel por la vagina y cuello del útero y dentro del útero. La cánula de Pipel está equipada con un dispositivo similar a un émbolo que crea succión cuando se lo tira hacia afuera. El médico girará la cánula de Pipel y la moverá hacia arriba y hacia abajo dentro del útero mientras succiona una muestra apropiada de tejido endometrial. Luego retirará la cánula de Pipel y colocará su contenido en un recipiente. El médico completará el procedimiento al retirar el tenáculo y el espéculo. Para el tratamiento se deben tomar en cuenta dos factores, que es la edad de la paciente y las características histológicas de la lesión. Para la hiperplasia con atipia, el tratamiento de elección va a ser la histerectomía, pero en caso de que la paciente no lo quiera o no sea candidata, pues se puede dar se puede tratar con dosis altas de progesterona y realizar biopsia endometrial de control después de 3 meses del tratamiento. Si se confirma regresión, pues continuar el mismo tratamiento con biopsias endometriales de control cada 6 a 12 meses, pues por tiempo indefinido. Para la hiperplasia sin atipia van a haber igual 3 tratamientos. Para la mujer en edad fértil y con deseo de concepción, el tratamiento es inducir la ovulación. En mujeres en edad fértil y sin deseo de concepción, pues utilizar gestágenos, diulevonogestrel, danazol, análogos de la GnRH, tratamiento combinado estrógeno-gestágeno. También pues se le puede ofrecer la histerectomía. Y mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. Entonces, como puedes ver, Perdón. es diferente el manejo en las pacientes en edad fértil, que dependerá del deseo o no deseo de embarazo. Inclusive pudiéndolas en aquellas que se acerquen más hacia la perimenopausia, ofrecer por supuesto los manejos con tratamientos que provocan como tal una menopausia medicamentosa, con la finalidad de mantener atrofiado el endometrio, de que ya no haya respuesta y obviamente de que lleguen a su etapa de perimenopausia o menopausia sin ningún problema. En las que quieren deseo de embarazo, bueno, tenemos que provocar una atrofia primero de endometrio, después manejar hormonales combinados y bueno, de ahí la oportunidad que pueda tener ella, insistir en que entonces debe embarazarse, que también será un factor coprotector,
y esperar que no pueda desarrollar la hiperplasia. Porque le puedes dar manejo y se puede volver a desarrollar. En algunas simplemente el manejo con un legrado hemostático biopsia, es decir, quitas el sangrado, quitas el tejido, haces la hemostasia y ese tejido te sirve de biopsia, ¿no? En donde va a cambiar es donde vas a empezar ahorita, en la paciente posmenopáusica. Aquí sí es bien diferente. Continúa. Bueno, en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, igual utilizar gestágenos durante 3 meses o histerectomías. Igual estaba viendo que un tratamiento, aparte del tratamiento, pero no farmacológico, es mandar a la paciente a nutrición en caso de que sea una paciente obesa para que empiece a controlar su peso y quitar si se pueden, los estrógenos si son Ok. ¿Por qué crees que un tratamiento coayudante, y hablando del ejemplo que pusiste, el antecedente de síndrome de ovario poliquístico, por qué crees que otro manejo no es que sea diferente, sino es parte del manejo que le das? El complemento es también acudir con el nutriólogo. ¿Por qué? Bueno, normalmente las pacientes obesas, bueno, las pacientes, un factor de riesgo es la obesidad por aromatización de los adipocitos. ¿Por qué? Estaba leyendo que era por la aromatización de los adipocitos que van, o sea, ¿Qué tiene que ver la aromatización periférica? es más probable, o sea, por los estrógenos, algo así, la verdad, no me acuerdo mucho. Mejor di eso, doctora. Leí que algo tiene que ver, pero no me acuerdo, sí. No pasa nada. Muy bien. Leí que era algo de la aromatización. Profundicé. Hablaste que el principal problema es un estímulo estrogénico sin oposición progestacional. Ajá. Ok. La obesidad. Bueno, hay 2 sitios donde se lleva a cabo la aromatización esteroidea para poder pasar a estradiol, en el caso del estradiol, pasar de estrona a estradiol, que es la que nos interesa, de los precursores de pregnenolona, que es androgénico, y de ahí se disparan andrógenos, progestágenos y estrógenos, y buscamos, sabemos que las 2 áreas de aromatización son el ovario, la granulosa del ovario y el adipocito. En el ovario se encuentra y se aromatiza para buscar estradiol, que es el activo y que es el estrógeno bueno, pero el periférico nos da estrona, que lo único que hace es estimular, pero que no es el activo. Entonces, la paciente obesa tiene una aromatización periférica que provoca que haya un aumento de estrógeno sin oposición progestacional. Entonces, esa paciente, independientemente del manejo hormonal que va a controlar ovario, hay que controlar la aromatización periférica. Entonces, tiene que ir al nutriólogo por eso, porque tiene que bajar de peso para que baje la actividad de aromatasa periférica de adipocitos y también tengamos control en cuanto a la producción de estrona a nivel periférico. Entonces, todas esas pacientes. Puede ser una paciente no obesa, pero tener ovario poliquístico, porque por alguna razón de alimentación, de ejercicio o por propia genética, tenga esa alteración con metabolismo, alteración metabólica que esté provocando. Entonces también ellas tienen que ir con nutriólogo, porque a lo mejor es parte de la dieta lo que lo está alterando y no necesariamente una obesidad. Entonces, siempre con nutriólogo, ¿vale? Sí. Y en el caso de la posmenopáusica, que ya lo mencionaste, generalmente en ellas, como no hay el tiempo de inmediato para la cirugía, sí les das manejo con progestágeno, no necesariamente hasta 3 meses, sino por el tiempo que puedas proteger en lo que lo operas, pero en ella el único tratamiento es cirugía. El manejo con progestágenos es mientras la operas, pero en ellas no cambia, en ella es cirugía siempre.
Ok, gracias. Continúa. Solo recordar el perfil premaligno. En la hiperplasia con atipia aumenta la probabilidad de desarrollar un carcinoma. Este va a ser de 5 a 25%, con una progresión mayor a 5 años. Va a aumentar la probabilidad de mujeres pues mayores, pues menopáusicas. Va a ser raro en la edad fértil, pero pues sí se puede dar, como ya habíamos visto en casos con pacientes con síndrome de ovario poliquístico. La atipia citológica hay que distinguirlo entre benigno y la neoplasia. Y ya es todo. Muy bien, ¿dudas, preguntas del tema? ¿Nadie? ¿Todo claro? Para que cuando les deje los ejercicios de los casos clínicos que no he subido, los contesten adecuadamente. No hay dudas ni preguntas. Sí, doctora, Anita tiene una pregunta, pero no se le escucha su audio. A ver, Anita. Si no se escucha, escríbela, ponla en el chat. Bueno, en la conversación acá ponla a ver. No te escuchamos, Ana. ¿Alguien le escucha? Bueno, No, doctora, no se le escucha. Escríbela, Ana. Escríbela porque no se te escucha. Ya la escribí. Ah, ok. Dice, solo quería preguntar si una hiperplasia sin atipia evoluciona a no atípica compleja. Bueno, una hiperplasia hay que tratarla, sí puede evolucionar. Puede presentarse como una atipia, la tratas y sigue porque si no responde al tratamiento puede evolucionar a una compleja y después se puede hacer una atípica, sí, claro. Cuando das manejos con progestágenos, o sea, con hormonales, hay que hacer después ultrasonido de control, evaluar el grosor. Y además, bueno, no recuerdo, ¿pusiste alguna tablita de cuál es el grosor normal? No, ¿verdad? Por día o por etapa, no pusiste cómo cambia por etapa el endometrio, ¿verdad? No recuerdo que lo hayas mencionado. Fernanda, no lo pusiste, no, ¿verdad? Ok. no. Pero sí, dependerá mucho de esa modificación, en qué etapa del ciclo, saber de acuerdo a la edad hasta dónde es permisible o no, cuánto alcanza el grosor en este cambio proliferativo, para poder hablar de cuándo se presenta, porque generalmente piensan en la hiperplasia en mujeres posmenopáusicas y no, puede ser desde la etapa fértil o en la perimenopausia. Todo dependerá de qué grosor y qué factor y qué estemos encontrando como asociación. Que sea más frecuente en las posmenopáusicas, sí, pero no es en las únicas, o en las perimenopáusicas. Pero sí, obviamente pueden evolucionar. Yo he visto mujeres jóvenes, tenemos ahorita una de 33 años y que tiene un cáncer endometrial, no se conocía diabética, es diabética, tiene obesidad y ahorita ya tiene un cáncer endometrial, un carcinoma endometroide eh, etapa 3.
Y obviamente pues pudo haber evolucionado de una hiperplasia que no la vieron. Además de que dentro de estas hiperplasias, como dijo su compañera, el manejo con histeroscopía no lo hay en todos lados, o la evaluación adecuada de un médico radiólogo experimentado, suficiente con el ultrasonido, porque nos puedan detectar áreas de focalización, áreas con distorsión y que nos puedan indicar que además de la hiperplasia puede haber un área focal compatible con carcinoma. Y obviamente aquí cambian los manejos. Si lo hacemos con histeroscopía, pues la visión es directa, ya hay los parámetros bien descritos a la visualización, como algo parecido como en colposcopía, donde podemos ver las lesiones y de acuerdo a las características que se observan podemos decir si se trata de una hiperplasia o si se trata de un carcinoma. No necesariamente hablar de hiperplasia con atipia porque tampoco es ese lente potente, eso ya es decir hay una hiperplasia, se toma la biopsia dirigida y se envía al patólogo, ya el patólogo nos dirá qué clase de hiperplasia. Pero sí puede ser visualmente por los cambios hablar de una lesión premaligna o ya de una lesión maligna. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nadie. Bueno, ahora solamente, bueno, dime, Doctora Ana. Anita creo que puso otra pregunta en el chat. Ok, y una mujer con tratamiento de estrógeno, si tiene como consecuencia la hiperplasia, habría que... Bueno, lo que pasa es que volveré a lo que les dije. Las pacientes que reciben tratamiento con estrógeno, si tienen útero, tienen que recibir el tratamiento con progesterona también. Si no tienen útero, obviamente pueden proseguir solamente con los estrógenos. Entonces, más que quitar el tratamiento estrogénico, hay que elegir bien el tratamiento que das de acuerdo a tu paciente. Entonces, si la paciente tiene útero y necesita tratamiento con estrógenos, tiene que darse combinado estrógenos y progesterona porque tiene útero. Si la paciente no tiene útero, no pasa nada. Obviamente, bueno, la vigilancia de que no haya cáncer de mama o alguna otra alteración. ¿Quién más? Perdón. Doctora, ¿Sí? en caso de que se presente en mujeres en edad fértil y sin diagnóstico de diabetes y que no sean obesas, ¿qué probabilidad hay de que se convierta en una típica compleja? ¿O qué frecuente más bien? ¿Qué frecuencia tiene que se convierta en una típica compleja? Híjole, qué frecuente, pues si me hablas de incidencia, no tenemos una incidencia, pero si es una paciente en etapa fértil que la presenta y no se da manejo, es exactamente lo mismo. Porque la tienes que tratar. Ok, doctora, gracias. En frecuencia tendría yo que decirte, fíjate que de cada 10 pacientes en el ORAN, tantas les da y no, pero el mismo riesgo que existe para todas, de hasta en una etapa fértil de hasta un 5% de una simple, va a existir si no le das manejo, y de una compleja, una cuarta parte del total, si no le das manejo y si no la vigilas. Hey. Ok, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, continuamos con su compañero a ver si ya sirve su micrófono, su computadora. Ya me pasé a mi teléfono, doctora. Lo que voy a averiguar es cómo presentar.
O envíale la presentación a alguno de tus compañeros y que te haga el favor. ¿No se ve? Ya estoy compartiendo. Sí, Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces continuamos con el tema de hemorragia uterina disfuncional. Es una irregularidad menstrual que va a ser de las principales causas de consulta o de consulta con el médico o consulta de urgencia en primer y segundo nivel. Se caracteriza por una alteración de la cantidad y frecuencia o infrecuencia e irregularidad que se presenta generalmente durante la adolescencia, pero se mencionaba que también puede ser en los extremos de la vida porque se da durante ciclos anovulatorios. Esta alteración va a afectar la calidad de vida con repercusiones reproductivas y metabólicas. En este caso yo voy a hablar solamente de la parte de adolescencia. 50% de las adolescentes van a presentar algún tipo de irregularidad durante su primer año después de la menarquia. Y una de cada 5 de estas adolescentes va a tener persistencia durante hasta 5 años. Dentro de todo este tiempo, la principal complicación que vamos a poder encontrar va a ser la anemia por la gran cantidad de sangre que se va a perder. Ahora, dentro de lo normal, el patrón menstrual normal, tenemos que el sangrado en promedio es de 3 a 4 días, pero se puede considerar normal cuando dura de 2 o hasta 7 días. Los intervalos entre ciclos, el promedio es de 28 días y lo normal puede ir desde los 21 hasta los 35 días. El volumen de sangre perdido va de los 60 a 80 mililitros, con cifras normales desde 50 hasta 150. Y las características de la sangre es que sea de rojo oscuro y no esté coagulada. Esto es parte de lo que veíamos ayer, las alteraciones menstruales que podemos encontrar frecuentemente. Oligomenorrea va a ser cuando los intervalos sean de más de 40 días. Polimenorrea cuando sean menores a 21 días. Menorragia es un sangrado excesivo en cantidad y duración. Metrorragia es un sangrado a intervalos irregulares. Menometrorragia es una combinación de estas dos últimas. Es un sangrado excesivo y prolongado con intervalos irregulares pero frecuentes. Hipomenorrea es un sangrado regular en su frecuencia, pero en escasa cantidad. Y el sangrado intermenstrual es un sangrado que se va a dar entre periodos menstruales regulares. No pusiste Proyo ni Opso, ¿verdad? No. ¿Son Ok. las de dolor, si no me equivoco? No. Tiene que ver o van de la mano con oligo y polimenorrea al mismo tiempo. Oligo en realidad y oligo es en cantidad, se usa más para cantidad y cuando son ciclos más largos se le dice opsomenorrea. Proyomenorrea, ciclos más cortos. Okay. Bueno, tenemos que en el 95% de los casos la naturaleza de estas alteraciones va a ser de origen disfuncional por la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso ovárico que pues aún no está maduro en esta etapa de la vida, de la adolescencia. Ahora, ya entrando específicamente a hemorragia uterina disfuncional, tenemos que es un sangrado excesivo y prolongado que generalmente se va a dar, como mencioné, durante ciclos anovulatorios, aunque en raras ocasiones se puede dar durante ciclos ovulatorios. Y lo más importante es que se da en ausencia de una patología o enfermedad existente. El diagnóstico básicamente es una alteración de origen endocrino, pero para esto
para llegar a este diagnóstico tenemos que descartar cualquier patología orgánica o sistémica que pudiera causar esta hemorragia. Por lo tanto, el diagnóstico siempre va a ser de descarte. En cuanto a su etiopatogenia, los ciclos anovulatorios lo que van a provocar es una proliferación desorganizada del endometrio por falta del efecto progestágeno. Este crecimiento desordenado va a llevar a una descamación irregular, lo que va a provocar un sangrado permanente de cantidad variable. En cuanto a sus signos clínicos, se va a presentar una amenorrea de 2 a 4 meses y posteriormente va a venir el sangrado, que va a ser abundante durante 3 a 4 semanas. La paciente puede referir el uso de 6 o más toallas al día. Se va a presentar también coágulos. No es común que sea dolorosa. Y esta parte no la entendí muy bien, doctora. Menciona que va a tener menstruaciones de más de 7 días de duración y ciclos menores a 21 días. Pero no sé si esto es después del sangrado que se menciona de 3 a 4 semanas. Esto que te habla es, estos sangrados que te están durando de 3 a 4, después de 2 a 4 meses de amenorrea, vienen sangrados que pueden durar de 3 a 4 semanas. Y esto te dice que también pueden ser menstruaciones de más de 7 días de duración. Una de las características, no es que sea lo que sigue después del otro. Es dentro de estas semanas. Un sangrado abundante que puede durar hasta 3 o 4 semanas, o menstruaciones de más de 7 días de duración con ciclos cortos. Entonces la paciente te dice, es que termino de sangrar y apenas pasan 2 semanas y vuelvo a sangrar. Ok. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos que clasificar la gravedad de la hemorragia. Una hemorragia leve se caracteriza por metrorragia leve y prolongada, con ciclo menstrual acortado, pero la hemoglobina y el hematocrito se van a presentar normales. En una hemorragia moderada, la metrorragia va a ser copiosa y prolongada. De igual manera tenemos un ciclo menstrual acortado. Y aquí ya empezamos a presentar datos de anemia leve, con hemoglobina debajo de 10 gramos por litro. Y en el caso de la hemorragia severa tenemos una metrorragia copiosa y prolongada. Van a ser ciclos cortos e irregulares y la anemia va a ser grave con cifras de hemoglobina por debajo de 8 gramos por litro. Como mencioné antes, el diagnóstico de esta enfermedad es por descarte. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar eliminar, puede estar la gestación, abortos o un embarazo ectópico, coagulopatías, que va a ser la causa en un 20% de los casos, malformaciones, traumatismos o cuerpos extraños dentro del aparato genital, dispositivos intrauterinos, tumores uterinos, sarcomas botroides o tumores anexiales, y alteraciones metabólicas como hipo o hipertiroidismo, y causas orgánicas como insuficiencia renal o hepática. Entonces, ya con este descarte y para hacer el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer una historia clínica minuciosa. Hay que precisar el nivel de desarrollo puberal y, muy importante, preguntar si ya la paciente ya inició su vida sexual activa. Se debe hacer un examen físico general y un examen ginecológico, aunque se menciona que se puede evitar en el caso de las adolescentes que no han iniciado su vida sexual y el sangrado es leve. Y de ser necesario se realiza una valoración citológica y microbiológica. Obviamente toda esta parte de examen físico y examen ginecológico va orientado todavía a la parte del descarte. Por lo tanto, tenemos que buscar visceromegalias. En el examen ginecológico, pues
que el sangrado no venga de una herida, sino que venga del útero. Y ese es el enfoque que tenemos que dar, a descartar las otras patologías. Exámenes complementarios. Se menciona que estos básicos se deben hacer sí o sí a la paciente, independientemente de la causa que tengamos en mente que podría ser. Y son el hemograma, un coagulograma, un examen general de orina, un ultrasonido y una ecografía abdominal. Y los secundarios son también parte del proceso de descarte. Hay que hacer dosificación de varias hormonas, la folicoestimulante, el luteinizante, T3, T4, TSH y prolactina. La Vamos a paroscopía en caso de llamarle sospecha de... diagnóstico diferencial, no de descarte, ¿vale? Ok, diferencial. La paroscopía en caso de sospecha de una patología de base y otros exámenes según sea la sospecha y según se requieran. El tratamiento es muy importante individualizar a cada paciente. La prioridad va a ser detener la hemorragia y reponer las pérdidas sanguíneas, además de evitar recaídas. En caso de una hemorragia leve, podemos tener una actitud expectante mientras no se presente ningún tipo de afectación a la paciente. Ya nuestra conducta terapéutica se va a manejar a la paciente con AINES y se le va a realizar un control cada 3 meses aproximadamente con vigilancia periódica. Se le va a pedir que utilice un calendario menstrual y la normalización se va a dar de 12 a 24 meses iniciado el tratamiento. Una conducta intervencionista en esta etapa se va a realizar cuando ya haya afectaciones a las cifras de hemoglobina y del estado general. Sin sangrado activo, se menciona que se pueden usar los progestágenos en la segunda mitad del ciclo y también una combinación de estroprogestágenos monofásicos. Y en el caso de sangrado activo, se recomienda utilizar anticonceptivos orales. En caso de hemorragia moderada, hay que iniciar ya el control del proceso hemorrágico. Esto se va a dar con un tratamiento muy detallado. Con estroprogestágenos se va a iniciar un comprimido cada 6 horas por 3 a 4 días. Transcurrido esto, se va a dar cada 8 horas por 2 a 3 días más. Y luego se va a dar cada 12 horas, aunque aquí ya no mencionaba por cuántos días, pero los últimos 14 a 21 días del ciclo se va a dar cada 24 horas. Para el control de las recidivas... Ese tratamiento que está mencionando su compañero es en aquellos sangrados activos y que si quieres hacer un manejo hemostático antes de iniciar tu tratamiento hormonal. Entonces, es a dosis alta, el anticonceptivo combinado o el progestágeno que le vayas a dar si es de 2 a 3 miligramos, el puro progestágeno o el anticonceptivo combinado, y le vas a dar efectivamente cada 8 horas, primeros 3 días, cada 12 horas, siguientes 3 días, ya llevas 6 de tratamiento, y después cada 24 por 15 días, para poder hacer un ciclo normal anticonceptivo de 21 días, para que la paciente deje de sangrar e inicies ya el tratamiento hormonal. Y obviamente correcto, lo más importante es recordar que, como dijo su compañero, él más que hablar de adolescente en su tema era hablar de tal cual sangrado disfuncional, no del adolescente nada más. ¿Por qué? Porque la diferencia con la gran mayoría de las pacientes, a veces uno les hace en el examen la pregunta de cuál es la alteración más frecuente en el sangrado, en la hemorragia uterina normal, y ponen... Y les pongo yo en la adolescente y me ponen anovulación. No, en la adolescente no. En la adolescente, además de la anovulación, van las discrasias sanguíneas. Mientras que en el resto de la mujer en etapa fértil, sí va a ser marcadamente la anovulación. Continúa. Ok. Para el control de las recidivas se maneja con medroxiprogesterona, 10 miligramos al día, el día 13 al 25 del ciclo menstrual.
Y ya en casos de anemia se maneja con hierro oral. Ok. Más que recidivas, es una alternativa de manejo. Puedes dar, dijimos, si es activa la hemorragia, le vas a dar primero tratamiento hemostático y después el hormonal. Si no es activa, pero se ha presentado con alteración, le das el tratamiento combinado. Todos siempre van a ser por 21 días. Uno de los manejos, cuando no hay activa, puede ser solo progestágeno en la segunda etapa. Una vez que lo controlaste, lo puedes mantener así. Obviamente, las recidivas que se puedan llegar a presentar o repeticiones en el sangrado pueden ser controles de 3 meses con medroxiprogesterona, y más que medroxi sería ideal un progestágeno que no tenga efecto androgénico. El que existía era clormadinona lutoral en el mercado, ya no lo hay. Entonces, por eso ahora se deja la medroxiprogesterona, que puede ser vía oral en la segunda parte del ciclo, a partir del día 11 del ciclo por 10 días, para completar los ciclos de 21 días, como habíamos dicho, y en el caso de que se agreguen ya un estado anémico, pues bueno, manejar la anemia de acuerdo a lo que corresponde según la norma. Continúa. Bueno, por último, en el caso de la hemorragia severa, el objetivo va a ser controlar el shock, reponer la volemia y transfundir sangre si llegara a ser necesario. Para la hemostasia hormonal, se va a manejar con estrógenos conjugados, a dosis de 20 miligramos cada 6 horas intravenosa, hasta 6 dosis. Posteriormente se añade progesterona al ceder el sangrado y se mantiene por 20 a 25 días. Después se añaden anticonceptivos orales de bajas dosis por hasta 6 meses y se va a dar también control con progesterona durante la segunda mitad del ciclo menstrual. Para manejar la anemia, aquí como ya es grave se da hierro para... Aquí no manejamos estrógenos IV. Entonces, y el estrógeno te provoca más hemorragia, es progestágeno y lo hacemos IM. O damos algún hemostático no hormonal de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Ok. Bueno, mencionaba también que se dan antieméticos solamente en caso de náuseas provocadas por los estrógenos, pero pues supongo que tampoco, ¿ya? Y en casos excepcionales se mencionaba que igual se puede realizar un legrado uterino. En este caso, ese legrado uterino va a ser un legrado uterino hemostático, su nombre lo dice. Vamos a quitar la capa que está teniendo disfunción y que está dando esa respuesta para controlar el sangrado. Y a partir de ahí se hace el legrado y posteriormente se inicia el manejo hormonal. Continúa. Correcto. Esta tabla es de la guía de práctica clínica y aquí me quedó una duda, doctora, porque se menciona que se puede dar tratamiento con un DIU, pero también dice que el DIU puede ser causa del padecimiento. A ver, voy otra vez. ¿Qué dijiste? El DIU, el Mirena puede ser tratamiento de sangrado disfuncional o inclusive para hematosis, ok. ¿Pero qué? Pero se menciona que también puede ser causa del paro, o sea, parte del problema. Bueno, habrá que ver qué parte de DIU estás hablando. Si hablas de la T de cobre, que no tiene efecto hormonal y que es un efecto mecánico, precisamente la T de cobre, y siempre que lo coloca uno hay que decirle a la paciente, si antes no tenía dolor, es probable que tenga dolor, y si la hemorragia le era de 3 días y en poca cantidad, va a ser del doble y en mayor cantidad. Eso es un efecto en la T de cobre. Pero si hablas de los nuevos dispositivos intrauterinos que contienen levonorgestrel o etonogestrel y que son progestágenos, lo que te van a causar en realidad es o amenorrea, puede ser los primeros 3 meses o los 3 años que dure el efecto del DIU,
La segunda es disminución en cantidad y días, te provocan oligomenorrea y la duración puede ser 2, 3 días nada más, o te provocan un manchado continuo muy escaso y constante durante los 3 años que dure el efecto, pero no te provocan hemorragia. Ok. Y para terminar, dentro de las complicaciones a corto y a largo plazo que nos produce la enfermedad, tenemos la anemia ferropénica y deficiencia de ácido fólico, esto por las cantidades de sangre perdida. Y esto es importante porque en caso de concepción, estos problemas pueden llevar al feto a un bajo peso a nacer o, como ya sabemos, defectos de la formación del tubo neural. Y en el caso de la madre, las complicaciones son generalmente a largo plazo. Aumenta el riesgo de osteoporosis, el riesgo de síndrome de ovario poliquístico, de cáncer de mama, de cáncer de endometrio e incluso de infartos cardíacos. Y eso sería todo. Ok, preguntas, dudas. ¿Preguntas o dudas? Nada. Doctora. No, claro. Ok. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos a las 4 para que veamos el tema de cáncer endometrial, que sería el que a mí me toca porque terminaron con hiperplasia, les doy cáncer endometrial y después seguiría, digo, no precisamente para el día de hoy, para mañana, pero seguiría entonces tumores y quistes ováricos. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? Yo, doctora Karen, y mi compañera... Karen y Ana Beatriz. Sí. Ok. ¿Ya lo tienen listo? Solo faltan terminar algunos detalles, pero en general sí. Ok, perfecto. Digo, pregunto porque como está viendo supervisión, ayer sí tuvimos tiempo, hoy espero que haya sido más temprano y se vayan. Porque si no puedo hablar, sí puedo estar oyendo la clase. Pero si yo puedo, yo inicio por eso les preguntaba si ya lo tenían listo. Si no, para iniciar con él. Pero bueno, o en caso que sea muy difícil, les mando un avisito antes, pero si no, es seguro que nos vemos a las 4, ¿vale? Y el tema es... Sí, doctor, dime. de tumores de ovario, solo son los benignos, ¿no? ¿O abarco los malignos igual? Lo que pasa es que este primer tema de tumores y quistes es generalidades. Y sí, más que nada es la parte de lo que son los tumores benignos, aunque después se mencionan más que nada los benignos y un enfoque un poquito, pero ese se los voy a dar yo a lo que es el síndrome de ovario poliquístico tal cual. Pero eso es aparte, yo incluyo siempre ese tema porque creo que es importante y creo que no lo han visto, ¿no? No lo han visto en los otros grados de gineco. Entonces, si vas a hablar de tumores en general, debes de hacer mención nada más de cuándo, y por ahí hay una tablita que espero que encuentren, que te habla de cuáles son las características para pensar en benigno y cuáles en maligno. Está bien, doctora. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien, entonces nos vemos, por favor, a las 4. Y ya me reclamó mi ahijada que a ver qué otro día puede estar acá con ustedes en su clase. Sí, doctora. Está re locuaz la chiquilla.
Ok, Muy bien. doctora. Tengan excelente Nos día. vemos. Nos vemos más tarde. Igualmente, Nos vemos, doctora. doctora. Nos vemos. Bye. Pero, doctora, gracias.